Hola amigos, vamos con nuestra tercera charla. Vamos a hablar un rato de media training. Eh, es importante, vamos a hablar de media training no solo entendido, digamos, como el tema de manejo de medios, eh, que hay aspectos muy importantes que vamos a revisar, sino también entendiendo que estamos hablando, dijéramos, de message training, ¿de acuerdo? Por supuesto, en muchos casos, el líder de un proyecto político, bien sea un candidato, un gobernante o un funcionario, es el mensaje en sí mismo y vamos a revisar, en este caso no van a ser 10 sino van a ser 12 ideas sobre temas a considerar en la transmisión efectiva de nuestros mensajes. Ustedes ya tienen la presentación, igual que siempre, tienen mis datos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, voy con la primera idea, ¿no? Cuando hablamos usualmente de media training, estamos por supuesto hablando de la preparación que se le da a un candidato, a un gobernante, a un líder político para enfrentar con efectividad sus desafíos mediáticos, ¿no? Y esto incluye aspectos de forma y también de fondo en cuanto a la correcta difusión del mensaje. Usualmente también pudiéramos estar hablando de forma complementaria, tanto de media training como de oratoria, entendiendo que la preparación hoy en un ecosistema de medios que no incluye nada más a los medios tradicionales, eh, si la oratoria, digamos, nos permitiría practicar y prepararnos también para otro tipo de formatos y espacios, ¿no? Rallies, eventos, discursos, encuentros con militantes o encuentros con ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a estar hablando de lo mismo, enfatizando hoy el tema del media training. Cuando vemos, me voy al punto 2, cuando vemos el tema, los aspectos de forma que mencioné antes, para mí los principales a considerar, pensando especialmente en ustedes, son tres, ¿no? La primera es saber desempeñarnos correctamente ante las cámaras. Aquí el tema de forma no quiere decir que sea secundario, ¿no? La forma en que nos desempeñemos ante las cámaras en muchos casos nos va a permitir transmitir o no transmitir seguridad, por lo cual esto no es menor. Lo mismo que la gesticulación, ¿de acuerdo? Eh, lo mismo que la forma en que sonreímos o dejamos de sonreír, lo mismo que la coherencia entre las cosas que estamos diciendo y nuestro rostro, lo mismo que si movemos demasiado las manos. Entonces hay una serie de aspectos de forma a cuidar, por eso uso la palabra cuidados en la presentación, lo mismo que seleccionar una vestimenta que refuerce nuestra imagen. No hay recetas únicas en esto, ¿no? Un poco más adelante en la presentación pongo un ejemplo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, pues bueno, no, pues digamos, no tiene la imagen tradicional de un político tradicional y quizás eso sea parte de su éxito, o por lo menos yo lo veo como un político exitoso, entendiendo que en pocos años ha logrado, digamos, pasar de ser un partido que no existía a un partido que está peleando los más altos niveles en España, ¿de acuerdo? Entonces, no hay recetas y lo que tenemos que hacer es buscar vestimentas eh, que refuercen nuestra imagen y al mismo tiempo pensar que en todo momento tenemos que transmitir, pensar qué es lo que queremos transmitir. Me voy con los aspectos de fondo y luego hacemos un resumen y compartimos y combinamos todo esto. Cualquier entrevista y cualquier interacción con un medio de comunicación debe estar precedida de lo que llamo una intencionalidad. Debe haber un objetivo, debe haber habido alguna planificación alrededor de esto y debemos tener mensajes claros. Y sobre todo debemos tener, cuando yo digo esto de intencionalidad, ¿a qué vamos a los medios? Porque a los medios no se va a responder lo que nos pregunten, ¿no? Vamos a defender, vamos a atacar, vamos a posicionar una idea, vamos a presentar una campaña, vamos a qué. Entonces tiene que haber un objetivo central que guíe nuestra interacción con los medios
y necesitamos llegar a cualquier encuentro con los medios con líneas argumentales y discursivas simplificadas que nos permitan explicar nuestras ideas con sencillez y creatividad. Entonces, la mezcla de aspectos de forma, los que mencionamos antes, el- 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 la interacción con la cámara, la gesticulación, la vestimenta y la capacidad de explicar de forma sencilla y creativa nuestras ideas son, digamos, el corazón en muchos casos de un media training. Es muy importante, especialmente para candidatos, políticos, funcionarios que no son excesivamente conocidos, que no asumamos que nos conocen demasiado. ¿De acuerdo? Tenemos más bien que asumir lo contrario y en muchos casos tenemos que aprovechar la interacción con un medio de comunicación para darnos a conocer. Y darnos a conocer no es únicamente un acto de responder lo que nos están preguntando. En esto quiero insistir varias veces. Sino que tenemos que aprovechar y si me preguntan, bueno, ¿y usted qué piensa de la reforma energética? Yo tengo que aprovechar y explicar algo de quién soy, explicar algo de mi historia, explicar algo de mi relación con lo que he venido haciendo con el problema. Entonces, eso es muy importante porque la gente de lo contrario no sabe muy bien a quién está escuchando. Entonces, no es nada más porque no nos conozcan como problema potencial electoral, sino que además no terminan de escuchar si no saben quién les está hablando. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de la reforma energética, no hablo únicamente como experto, sino que digo, miren, yo soy regidor, eh, o concejal, dependiendo del país, y sobre este tema he venido trabajando desde hace 3 años. Entonces la gente comienza a escuchar cosas ahí, ¿de acuerdo? O trabajé en una empresa relacionada con el sector energético. Entonces tiene que haber algo que contemos de nuestra historia que nos dé una legitimidad para hablar del tema con mayor potencia, ¿sí? Entonces, pasando al punto, el punto 4 entonces es muy importante, hay que intentar aprovechar cualquier oportunidad para posicionar quiénes somos, hablar de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestra historia. Eso tiene que estar practicado porque no nos van a preguntar esto, pero tenemos que buscar la manera de que en medio de nuestras respuestas introduzcamos algo de esto, porque uno de los objetivos de la interacción con los medios de una entrevista es que la gente diga, mira, me gustó ese individuo, no me gustó lo que respondió, me gustó ese muchacho o esa muchacha, ese liderazgo joven, me parece que tiene potencial, etcétera, etcétera. Es importante, y esto es parte del punto 5, ya lo he mencionado un par de veces, es importante, esto es muy evidente, pero muy poca gente tiene la capacidad de verdaderamente resolver esto. Es importante entender que los periodistas tienen una agenda. Una agenda no quiere decir que sea una agenda macabra, pero el periodista nos va a hacer preguntas de acuerdo a sus intereses editoriales o periodísticos y nosotros tenemos que responder en algunos casos lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana no es un capricho, sino que de acuerdo a nuestra estrategia tenemos que responder, pasar de la pregunta, de la agenda del periodista a nuestra propia agenda. En este punto número 5 pongo el ejemplo del presidente electo Trump, porque bueno, de alguna manera es un especialista en esto, ¿no? Le preguntan algo y él habla verdaderamente de lo que él cree que le es conveniente en ese momento de la entrevista. Entonces, tenemos que tener muy claro, una vez más, qué es lo que fuimos a hacer a la entrevista y no salirnos de ahí y responder lo que deseamos. Entonces tenemos que conectar, mira, muchas gracias por esta pregunta me permite, antes de hablar de esto, explicar también tal otro tema. Entonces, los media training son efectivos también, no solamente cuando enseñamos a los políticos a defenderse de las cámaras o de las preguntas difíciles, sino especialmente cuando enseñamos a los políticos a hacer este tipo de conexiones. Estos son los verdaderos políticos, digamos, 5 estrellas, los verdaderos campeones, los que son capaces de decir, mira, qué bueno que me preguntaste por el agua, te voy a explicar la relación entre el agua y la seguridad. Y hablo de la seguridad porque era de seguridad de lo que yo fui a hablar del programa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que mantenernos dentro de nuestra agenda y que sea el periodista el que nos pregunte por segunda vez, bueno, pero yo le pregunté fue por el agua. No, por supuesto, pero yo te expliqué lo de la seguridad por tal razón. Ahora te hablo del agua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante.
nosotros no debemos ir a los medios como expertos, ¿de acuerdo? Por un lado, bueno, salvo que sea un tema en el cual seamos un experto, por supuesto. Pero inclusive en esos temas hay que tener cuidado porque la gente no está esperando que seamos expertos de todo. De hecho, en muchos casos hasta rechaza ese tipo de lenguaje cuando comenzamos a hablar de una manera sofisticada, hasta un poco lejana. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos un marco general permanente que introduzca y organice nuestro discurso, nuestro mensaje, nuestros argumentos en cualquier interacción mediática. Estas son 4 preguntas que yo creo que tienen que estar respondidas y que de alguna manera en algún punto de la entrevista tenemos que dejar claro, ¿no? Entonces, mira, nosotros estamos luchando eh, en contra de la seguridad, ¿verdad? Estamos luchando en contra de la inacción de parte del gobierno. Estoy tratando de responder sobre un ejemplo y cómo encajan estas cajitas que están ahí. Nosotros creemos que hay que resolver este problema de tal manera. Nosotros somos un grupo de ciudadanos. Entonces eso va organizando la entrevista, la interacción con los medios y sobre todo nos ayuda a nosotros a entender los puntos centrales que tenemos que dejar claros a lo largo de nuestro mensaje. Voy con aspectos que no son menores, y lo dije antes, ¿no? Hoy, en un mundo donde se confía tan poco en la política, tenemos que buscar la manera de posicionar que somos distintos. No solo que estamos preparados, sino que somos distintos. Y eso es importante porque además de todo lo que hemos venido hablando, de alguna manera tenemos que proyectar un sello propio. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que por supuesto lucir preparados, pero intentar usar un lenguaje que parezca no, que transmita autenticidad y que posicione, que comprendemos las necesidades de la gente. Hoy la gente está rechazando políticos que luzcan artificiales. Entonces hay que de alguna manera intentar construir un sello propio y transmitir mucha autenticidad en nuestras interacciones con los medios de comunicación. Autenticidad no quiere decir ser payaso, autenticidad no quiere decir no lucir preparado. Y bueno, a Pablo Iglesias le va bien sin corbata, pero a otros les va mejor con corbata, ¿de acuerdo? Entonces eso, de lo único que se trata es de no perder de vista que si no nos diferenciamos, así nos haya ido bien, en teoría, en la entrevista, bueno, perdimos una oportunidad de generar impacto para, una vez más, convocar a la gente a que nos acompañe, que es lo verdaderamente importante. Porque vamos a los medios también, a los medios no vamos a hablar con los periodistas, a los medios vamos a hablar con los ciudadanos. Y entonces, desde ese punto de vista, es a los ciudadanos a los que tenemos que estar permanentemente hablándoles. Tenemos que entender que hoy también cada vez más vamos a tener entrevistas distintas, ¿no? Entonces tenemos, pues eso lo decía al principio cuando hablé un poco de oratoria, bueno, teníamos que prepararnos para las entrevistas tradicionales, bien sea con un periodista de un medio impreso o de televisión o de radio, todo muy bien, pero también cada vez más algunos medios sociales, algunas redes sociales tienen tal nivel de tráfico que en muchos casos tienen eh, mayor fuerza que los llamados medios tradicionales y también tenemos que prepararnos para interactuar con este tipo de medios, entendiendo mucho más aspectos de forma, aspectos de lenguaje también, entendiendo mucho más, bueno, que este señor que es Pedro Sánchez, bueno, que fue el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pues probablemente si hubiese ido a una entrevista en un canal importante, pues probablemente hubiese ido mucho más, eh, hubiese ido con otro tipo de vestimenta, pero para una entrevista, digamos, con un portal, quizás esto era más coherente, más cercano, eh, más empático, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar, además de las líneas argumentales, de ir preparados, de definir nuestros objetivos, de responder a las cosas que les dije antes, de qué es lo que estamos buscando, por qué estamos luchando, etcétera, etcétera.
tenemos que trabajar mucho sobre estos valores y practicar mucho cómo logramos transmitir esto. Y esto es muy importante para ustedes que son jóvenes. Hoy la gente está buscando políticos auténticos. A veces, cuando decimos que la gente cree que todos los políticos son iguales, pensamos que solamente están diciendo que todos son deshonestos. Y yo no creo que sea eso nada más. Creo que, creo que hay mucho de eso, pero la gente también está diciendo quiero otro tipo de política. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insisto tanto en este tema de la autenticidad. Por supuesto, hay que transmitir honestidad, hay que transmitir preparación, hay que transmitir liderazgo y coraje, cosa que es muy importante, especialmente para los jóvenes, porque la gente ya sabe que en muchos casos ya van a tener la idea, más allá de su muy positiva preparación, en muchos casos van a pensar que todavía no tienen la experiencia para ciertas cosas. Y por eso hay que transmitir mucho mayor coraje y disposición de hacer cambios. Y por supuesto, en muchos casos, en todos los casos, hay que intentar transmitir cercanía. Entonces esto también es parte de lo que el media training debe buscar para ver cómo logramos transmitir esto de la manera más efectiva, ¿no? Este es un punto también muy importante, me voy al número 10, que, que es que hay que pensar un poco como periodista. Yo, de manera más como una provocación, con los candidatos o políticos que apoyo, no, trato de que pensemos cuál es la nota. Nota, digamos, en algunos países es el título, es la tapa del diario, ¿no? ¿Qué queremos que digan los diarios sobre nosotros? ¿Qué queremos que diga el resumen? ¿Qué queremos que diga el portal? ¿Sí? ¿Qué queremos que diga el periodista? Entonces tenemos que pensar en eso y luego ver cómo organizar, cómo planificar el resto de la entrevista para decir esto en el momento correcto, ¿no? Entonces, insisto en esto, necesitamos preparar líneas de mensaje que tengan impacto, que sean susceptibles de resumir el encuentro con el periodista, y hay que decir cosas que llamen la atención y en algunos casos cosas fuertes. Si no decimos nada que suba un poco el volumen, la entrevista también se muere y aparecemos en la página 54 o aparecemos en el minuto 80 del noticiero, ¿sí? Entonces hay que intentar decir cosas importantes, fuertes, que llamen la atención. Hay que intentar decir, mira, quién es el culpable de la situación. Hay que intentar decir de la forma más clara qué hay que hacer para hacer el cambio. Y esto tenemos que entenderlo de que eh, para bien y para mal es así. Si no decimos cosas potentes, la entrevista, incluso si respondimos todo bien, pierde absolutamente fuerza. Y cierro con dos temas quizás cuasi evidentes, pero prefiero enfatizarlos, que es la necesidad de transmitir empatía y cercanía, ¿no? Entonces, en todo momento tenemos que hablar desde las necesidades y problemas de la gente. Eh, no es que yo como alcalde o yo como funcionario que trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social estoy haciendo esto, no, no. Hablo siempre primero de los problemas de la gente, hablo siempre primero de las necesidades de la gente, hablo siempre primero, me voy a la parte de cercanía de lo que la gente me está diciendo, hablo siempre primero de, mira, déjame que te responda así como si tuviéramos una entrevista, déjame que te responda esto con algo que un vecino me comentó la semana pasada, donde me habló de que tal programa social no está funcionando tan bien como nosotros quisiéramos. Y a partir de ahí nosotros estamos tomando los correctivos. Entonces tenemos que intentar responder, construir permanentemente nuestra propia agenda, pero además transmitir que estamos escuchando a la gente, transmitir que somos políticos distintos, transmitir que queremos trabajar con la gente y en muchos casos hay herramientas y recursos que los media training permiten, que también sirven no solo para la aparición en los medios, también sirven para los discursos, que es la necesidad de contar historias. Esto de contar historias no significa inventar historias, significa contar historias. Entonces quiero insistir en esto, historias de encuentros que hemos tenido con la gente, encuentros con gente que atendemos en la municipalidad o donde sea que ustedes trabajen, y contar esto como síntoma de lo que hay que repetir si son historias exitosas o como ejemplo de las cosas que hay que cambiar si no fuera el caso.
¿De acuerdo? Entonces, en resumen, hay que, por supuesto, prepararse, la planificación es central, hay que cuidar aspectos de forma y de fondo, hay que intentar construir un sello propio, hay que intentar permanentemente mantenernos dentro de nuestra agenda. El punto 5, para mi gusto, es el más importante de todos, donde hay que practicar cómo pasar de las preguntas a nuestra agenda, ¿sí? Hay muchos casos donde no nos van a preguntar las cosas que nosotros deseamos. Y solo tenemos que ver cómo con las preguntas que nos hagan somos capaces igual de responder lo que deseamos. Hay muchos casos de buenos políticos inclusive que siguen la línea que el periodista les está planteando y eso es un error. Tal y como estoy sugiriendo, el éxito en la interacción con los medios está en la construcción de la agenda propia. Dicho todo esto, bueno, terminamos esta tercera charla. Les mando un fuerte abrazo. Nos queda pendiente el tema de conflictos, de negociación y manejo de conflictos. Y pues nada, como siempre saben que tienen mis datos, que me pueden escribir y que me pueden contar en qué están trabajando y cualquier duda que tengan sobre la presentación o sobre alguno sobre